Y quiero comenzar, hermanos, diciéndoles que este estudio de Lucas está dividido en 7 partes, 7 puntos principales que trataré con la ayuda del Espíritu Santo de ceñirme a los mismos. El primer punto es el prólogo o preámbulo del libro. La segunda parte trata de los primeros años de Jesús y Juan el Bautista. El tercer punto, allí veremos el comienzo del ministerio público de Cristo. Luego ya en el cuarto punto lo encontraremos en su ministerio en Galilea. Después, en el quinto punto, vamos a ver cómo él desciende de Galilea hacia Jerusalén. Y en el sexto punto vamos a ver sus últimos días en Jerusalén y su crucifixión. Y el séptimo punto, pues ya es el final, sería su resurrección y su ascensión. Que si nosotros logramos encontrar la línea para desarrollar lo de esta manera, creo que nos va a ser bastante fácil y comprensible el Evangelio de Lucas. Bueno, como dijera el pastor Ricardo, este maravilloso tratado fue escrito por Lucas, ¿verdad? Un hombre al que Pablo calificó cariñosamente como el médico amado. Por el hecho de que Lucas era un médico lleno del Espíritu Santo y un apóstol de Dios, su evangelio describe la naturaleza humana de Cristo más que cualquiera de todos los escritores del Nuevo Testamento. El hecho de que Lucas fuera un médico le ayudó mucho a comprender la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Ahora, en el libro de Ezequiel se describen los 4 lados de la naturaleza del Señor. Dios quiso darle al profeta Ezequiel una revelación bastante clara acerca de la personalidad, el carácter y la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes recuerdan, los que han leído el libro de Ezequiel, han de recordar que sosteniendo el trono carruaje de Dios hay 4 seres vivientes, ¿verdad? Y estos tienen 4 caras. 4 caras. En Ezequiel capítulo 1, versículo 10, se nos muestran las caras de estos seres vivientes. Allí dice, y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, cara de buey y cara de águila. Estas 4 caras revelan los 4 aspectos de la naturaleza de Cristo en los 4 evangelios. La cara de león revela el aspecto regio de nuestro Señor. De la misma manera que el león es el rey de los animales, todos lo sabemos. Asimismo, Cristo es el rey de reyes. Y Mateo habla de Cristo precisamente como el rey de gloria. Entonces ahí tenemos la primera cara. La segunda cara es la cara de buey en estos seres vivientes celestiales. Y esta cara revela el aspecto de siervo de nuestro Señor Jesucristo. Porque de la misma manera que el buey es un siervo que trabaja para su amo, Cristo vino como siervo para servir a su Padre. Y es impresionante ver cómo Marcos habla de Cristo como el siervo, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Luego,
La tercera cara de los seres vivientes es cara de hombre. La cara de hombre revela el aspecto humano de nuestro Señor. Cristo, siendo el Hijo eterno de Dios, co-creador con el Padre y el Espíritu Santo de todo el universo y también de la misma humanidad, Él se hizo hombre, por eso vemos ahí una cara de hombre. Y Lucas, precisamente el evangelio que hoy vamos a estudiar, nos habla de Cristo como el Hijo del Hombre, revelando pues el lado humano de nuestro Señor. Y luego la cuarta cara es la cara de águila. Ustedes saben que el águila es un animal de las alturas que vive en las alturas, y él revela el aspecto divino de Cristo Jesús, aquel que vino del cielo, el que vive en las alturas, aquel que vuela por sobre las nubes que producen cualquier tormenta sobre los hijos de los hombres. Entonces tenemos allí las cuatro caras: cara de león, cara de buey, cara de hombre, cara de águila. Cara de león es presentado por Mateo, cara de buey es presentado por Marcos, cara de hombre es presentado por Lucas y cara de águila es presentado por Juan. Amén. Mateo lo presenta como el hijo de Abraham. Mateo presenta a Cristo como el hijo de Abraham. Marcos lo presenta como el hijo de David. Lucas lo presenta como el hijo del hombre. 27 veces aparece en Lucas ese título refiriéndose a Cristo, hijo de hombre. Lucas lo presenta como el hijo del hombre y Juan, pues, lógicamente lo presenta como el hijo de Dios. Amén. Bueno, veamos algunos comentarios sobre Lucas antes de entrar a meditar propiamente en su tratado. Miremos algo acerca de Lucas, el médico amado. Gloria al Señor para siempre. Yo estoy enamorado de Lucas, hermanos, impresionado por la vida de este hombre. Es uno de mis hombres favoritos en la Sagrada Escritura. Lo admiro mucho por sus características, ¿verdad?, por la clase de vida que vivió. Es algo digno de imitar. Consideremos algunas cosas de él. Según la tradición, Lucas era oriundo de Antioquía de Siria. Él sirvió al Señor sin impedimentos, distracciones ni culpas, ya que no tenía esposa ni hijos. Murió a los 84 años en Beocia, en el centro oeste de Grecia. Y dice que murió lleno del Espíritu Santo mientras dormía, aproximadamente cuando tenía aproximadamente en el año 84 después de Cristo. Esto lo dice la tradición. Ahora, según palabras del reconocido erudito y filósofo francés Ernest Renan, el Evangelio de Lucas ha sido descrito como el libro más hermoso que se haya escrito, lo que nos lleva a pensar que Lucas tiene un lugar prominente entonces entre los escritores del mundo, Su personalidad y su naturaleza tierna, dulce y cariñosa se puede palpar en sus escritos. Además, Lucas es un cronista por excelencia. Sí, tanto en su evangelio como en el libro de los Hechos, Lucas registra acontecimientos en forma minuciosa. Por lo que sabemos, nunca vio ni conoció a Jesús en la tierra. Por lo tanto, todo su material fue recopilado de testigos oculares, como por ejemplo Pedro, ¿verdad? Él consultó mucho a Pedro, Jacobo, Juan, aún Marcos. Pero según la historia,
la fuente principal de toda la información que él adquirió fue María, la madre del Señor. Él se abocó muy de cerca a María y María le contó, pero ahí sí que de primera mano, ¿verdad? Toda la historia de Jesús. Por eso es de que él mismo lo dice así, ¿verdad? Lo dice que él se preocupó, como lo vamos a ver adelantito, de investigar, pero así de fuentes fidedignas, para que su tratado pues tuviera la verdad. Ahora, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Lucas preparó este sorprendente registro de lo que el pueblo de Dios de la época del Nuevo Testamento creía acerca de Jesús de Nazaret. A Lucas se le ha llamado también el himnólogo de la iglesia. ¿Por qué el himnólogo? Así se le ha llamado. Debido a que su evangelio registra varios himnos, tales como lo que se conoce como el Ave María, Lucas 1, 28 al 31, el Magnificat, Lucas 1, 46 al 55, el Benedictus, Lucas 1, 68 al 79, el Gloria in Excelsis, Lucas 2, 14, y el Nunc Dimittis, Lucas 2, 29 al 32. Estos son himnos que están escritos allí en el Evangelio de Lucas. También Lucas, sin duda alguna, era un hombre lleno de gozo. Lleno de gozo. Su evangelio está escrito con una connotación de alegría, de júbilo, de alabanzas a Dios, de risa y de un espíritu festivo. Así está escrito el evangelio de Lucas. Una persona que sin duda alguna estaba ungida con el óleo de gozo más que sus compañeros. Fue compañero de Pablo, quien escribió, como ya leímos, no hemos leído, pero quien escribió en Filipenses 4:4, regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. Estas eran palabras que latían, palpitaban en el corazón de Pablo y seguramente las compartía con Lucas. Lucas era un hombre lleno de gozo. Ahora no olvidemos que estos dos alegres apóstoles fueron dos de los gigantes intelectuales más prolíficos de todos los tiempos. Usted sabe que Pablo también no se quedó atrás, ¿verdad? En cuanto a ser un escritor muy prolífico. Así eran estos dos, Pablo y Lucas, compañeros de milicia, hombres llenos de gozo, llenos de alegría, hombres con un corazón festivo. Ellos sabían por experiencia lo que quiso decir Nehemías en el siglo V antes de Cristo, cuando dijo: el gozo del Señor es vuestra fuerza. Ellos entendían eso. Bendito sea el nombre del Señor. Luego, el Evangelio de Lucas está escrito en un griego exquisito. Es la pluma de un médico experimentado que describe con detalles precisos los acontecimientos y principalmente los relatos médicos. Como él era médico, entendida entonces los datos de la anatomía, los datos de la enfermedad, los datos de la medicina, él los maneja perfectamente por su profesión. Ahora, la tradición también nos dice que Lucas escribió su evangelio mientras estaba en Grecia, más o menos por el año 60 después de Cristo, un poquito antes de escribir el libro de los Hechos. Y aunque Lucas nunca puso un pincel sobre un lienzo, sus cuadros descritos con palabras han servido de inspiración hasta el día de hoy para magnificar pinturas, obras de arte. Por ejemplo, en el siglo XIII, Lucas fue llamado el patrono de los pintores, precisamente por eso. Pinturas como la conversión de Saulo, pintada por Miguel Ángel,
la liberación de Pedro, pintada por Rafael, y el cuadro de los dos en el campo a Emaús, exhibida en muchos hogares de la actualidad, recibieron su inspiración en las narrativas de Lucas. Así es de que esto es así a grosso modo, algo acerca de este precioso hombre de Dios. Ahora, el propósito de este curso, hermanos, y nuestra oración es para que cada uno de nosotros pueda llegar a conocer al Salvador del mundo, Jesús de Nazaret, de una manera más íntima en su naturaleza humana. Y también para que aprendamos la vida devota de un médico amado en la tierra. Bendito sea Dios para siempre. Muy bien, entremos al prólogo en este momento. Voy a tratar en la medida de lo posible de apegarme a las notas del libro. Ocupamos ahorita el capítulo 1, verso 1 al 4 de Lucas. Capítulo 1, verso 1 al 4. La primera parte, prólogo o preámbulo. Dice así esta porción: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Fíjese que ahí está dando la pauta de que él no estuvo viendo las cosas, ¿verdad? Dice, y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bueno, Lucas comienza entonces, hermanos, con una afirmación que es digna de un gran historiador. Declara que ha investigado a fondo los hechos y las fuentes de información para escribir su evangelio. Luego dice que las ha puesto en orden para hacer fácil, ¿verdad?, su entendimiento, hacerlas fácil de entender. Un historiador posterior nos dice que Lucas, antes de comenzar a escribir, reunió información necesaria de labios de hombres instruidos y también de historias escritas por los romanos para que sus escritos fueran de cosas ciertísimas. Lucas fue un estudioso diligente y muy aplicado. Bendito sea Dios. Esta es una de las cosas que yo admiro de Lucas y que yo aprecio y que yo quiero imitar. Un hombre estudioso de las escrituras y aún de la historia secular. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces alguien que no ha sido testigo ocular, pero cuenta con material fidedigno proveniente de diversas fuentes, puede escribir con mayor detalle y precisión que alguien que se basa solamente en su propia experiencia y conocimiento de los sucesos. Fíjense que en Estados Unidos, un joven de la India fue felicitado por una conferencia que dio acerca de su país natal. Muchas personas comentaron que seguramente había viajado mucho por el interior de su país para conocer tanto de él. Sin embargo, cuando fue entrevistado, él respondió que no tenía mucho conocimiento personal de China, sino que la información la había conseguido después de haber pasado muchas, pero muchas horas en las bibliotecas norteamericanas. Fíjese usted. Ahora, así fue como Lucas escribió también su evangelio, recopilando documentos y testimonios de otras personas que fueron testigos oculares. De hecho, esta es la forma en que nosotros mismos predicamos también el evangelio, ¿verdad?
Investigamos escritos, experiencias de otros y añadiendo nuestro propio conocimiento que es limitado, damos vida muchas veces a imágenes en forma de palabras para nuestros oyentes. Este tratado, el Evangelio de Lucas, está dirigido a un noble griego llamado Teófilo. Y por la forma en que se dirige a él, llamándolo excelentísimo Teófilo, el destinatario parece haber sido un funcionario de alto rango en el gobierno romano. Si no, Lucas no lo hubiera tratado así, ¿verdad? Ahora, esto daría crédito al hecho de que a esas alturas del tiempo el Evangelio había llegado a la gente de la nobleza, aunque no a muchos, ya que la mayor receptividad y adherencia a la fe cristiana se ha encontrado y se encuentra siempre en los pobres. Sin embargo, Dios permite muchas veces que su evangelio llegue a lo alto de la sociedad, como se puede ver en este caso con este excelentísimo Teófilo. Bueno, pasemos ahora a la segunda parte. La segunda parte, y para sus notas, la segunda parte está comprendida entre el capítulo 1, verso 5, al capítulo 2, verso 52. Esta es la segunda parte. Hemos hablado un poquito de la introducción, como introducción, un poquito del prólogo. Ahora, adentrémonos en la segunda parte. Capítulo 1, verso 5 al capítulo 2, verso 52. Y la segunda parte trata del nacimiento de Cristo, sus primeros años, ¿verdad? Los primeros años de Jesús y también de Juan el Bautista. Este encierra la segunda parte. Comencemos con los versículos 5 al 7. Del capítulo 1 estamos. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Muy bien. Aquí dice, hubo en los días de Herodes. Este Herodes, hablemos un poquito de Herodes. Este Herodes es Herodes I. Hubieron muchos Herodes, pero este es Herodes I el Grande, quien reinó en Judea más o menos del año 37 antes de Cristo hasta el año 4 antes de Cristo. Fue considerado uno de los tiranos más malvados y degenerados que alguna vez se sentó en el trono. La historia dice que tuvo 10 esposas y debido a su carácter celoso y desconfiado hizo matar a una de ellas, llamada Mariame, y a sus 2 hijos, que se llamaban Alejandro y Aristóbulo. Y después también mató a otro de sus hijos, llamado Antípater, 5 días antes de su propia muerte. Así de malvado era Herodes. Pero aquí también aparece Zacarías, en esta porción primera que leímos, Zacarías. Hablemos, y también aparece Elizabeth. Hablemos de estas 2 personas. Tanto Zacarías como Elizabeth pertenecían a la tribu de Leví. Y como sabemos, los levitas eran los sacerdotes del Antiguo Testamento. Aarón fue el primer sacerdote y luego se adhirieron, o Dios adhirió a ellos, a la tribu de Leví. Más tarde, David dividió
el sacerdocio en 24 órdenes sacerdotales. 24 órdenes sacerdotales. Puede anotar primer libro de Crónicas 24, 7 al 19. Ahí vemos cómo David dividió todo el sacerdocio en 24 órdenes. De manera que los puso a trabajar por turnos. Si dividimos 24 entre 12, que son los 12 meses del año, ¿cuántos días le tocaban a cada orden? 15 días, ¿verdad? 15 días. Entonces, una orden, 15 días, otra orden, otros 15. Y así pasaban las 24 órdenes sacerdotales ministrando en el templo cabal en un año. Bendito sea el nombre del Señor. Luego de su turno, de sus 2 semanas de servicio, los sacerdotes regresaban a sus casas, donde por lo general se dedicaban a trabajar como granjeros. Ellos tenían sus terrenos y ahí pues trabajaban en sus granjas, esperando a que el otro año llegaran sus 2 semanas, ¿verdad? Para volver a regresar al templo y ministrar al Señor. Ahora, aquí vemos que le tocó el turno a Zacarías ministrar en el templo, ¿verdad? En el templo, en este momento que Lucas está escribiendo. Zacarías era descendiente de la tribu de Abías, ¿verdad? Abías, descendiente de Aarón, y era cabeza por herencia del 8º turno. Por favor, leamos primer libro de Crónicas 24:10. Gloria al Señor. Primer libro de Crónicas 24:10. Dice: el séptimo turno, la séptima orden le correspondió a Acós, y la 8ª orden, ¿verdad? El 8º turno le correspondió a la tribu, le correspondió a Abías. Abías. Bendito sea el nombre del Señor, a la familia de Abías. Entonces, Zacarías era descendiente de Abías. ¿Qué número era? 8ª. Y es importante destacar que el número 8 significa nuevos comienzos. Nuevos comienzos. Sin duda alguna, el 8º turno prefiguraba un tiempo de nuevos comienzos, porque iba a aparecer en ese momento el anuncio de el nacimiento de Juan el Bautista, que se convertiría en el mensajero que introduciría una nueva era, que introduciría al Mesías. Gloria a Dios. ¿Recuerdan ustedes que la ley y los profetas llegaron hasta Juan? Y de ahí hay una nueva era. Por eso es la orden número 8, que habla de nuevos comienzos, cuando estaba allí Zacarías en el templo, ¿verdad?, para ministrar. Elizabeth, su esposa, también era de las hijas de Aarón, lo que quiere decir que ambos podían trazar su linaje desde Aarón, el primer sumo sacerdote. Ahora, el nombre Zacarías es interesante, porque significa el Señor se acuerda, o el Señor recuerda. Aleluya. Y el Señor ahí, en ese momento, estaba recordando algo, estaba acordándose de algo, estaba acordándose de su pacto, Zacarías. Mientras que el nombre Elizabeth significa Dios es fiel a su juramento. Así que al entender el significado de estos 2 nombres, se nos dan datos importantes que nos ayudan a interpretar lo que Dios está haciendo. Es un tiempo de nuevos comienzos. Es un tiempo en el cual Dios está acordándose de su pacto y está cumpliendo la promesa hecha a los padres
la promesa de que el Mesías está por llegar al mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Luego siempre en esta porción dice, ambos eran justos, Zacarías y Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Hermanos, qué testimonio más maravilloso. Este es un elogio invalorable acerca de las personalidades de Zacarías y Elizabeth. Y más cuando nos damos cuenta de que vivieron en una época de oscuridad espiritual y de corrupción moral en Israel. Qué tremendo. Ellos vivieron en una época oscura en Israel realmente. Sin embargo, en medio de esa oscuridad moral y espiritual, ellos lograron mantenerse siendo justos e irreprensibles en los mandamientos del Señor. Ser espiritual cuando estamos rodeados de espirituales es más fácil que cuando el ambiente es hostil y estamos rodeados de impíos. Pero ellos vivieron en un tiempo de profunda oscuridad política, moral y espiritual en Israel. Sin embargo, el testimonio que se da de ellos es que eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos del Señor. Amén. Lo siguiente que dice es, pero no tenían hijo. No tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Qué tremendo. Con frecuencia nos damos cuenta en las Sagradas Escrituras, escuchen por favor, que cuando Dios quiere traer al mundo un poderoso hombre de fe, la madre que elige siempre es estéril. Interesante. Repito este principio. Cuando Dios quiere traer al mundo un poderoso hombre de fe, la madre que escoge por lo general es estéril. Veamos algunos ejemplos. Cuando Dios quiso traer a este mundo a Isaac, de quien vendría el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, escogió por madre a Sara, y Sara era estéril. Amén. Cuando Dios quiso traer a luz a Jacob, que iba a ser el padre de las 12 tribus de Israel, escogió a una mujer estéril, Rebeca. Fíjese. Sí, Rebeca. Cuando Dios quiso levantar a un José, a quien iba a darle la doble porción de la herencia y que lo iba a tomar como un prototipo hermoso del Señor Jesucristo, escogió a una mujer estéril, Raquel. Aleluya. Según la tradición judía, investigué un poco sobre eso. Según la tradición judía, Ruth, la moabita, era estéril. Y cuando ella se casó con Booz, Dios hizo el milagro y ella dio a luz a un hijo llamado Obed. Y es interesante, lástima que no puedo pasar aquí porque no hice ese trabajo, pero saben que Obed es un hombre profético. Obed es como dijéramos, es como una abreviatura
una abreviatura de un nombre más largo. El nombre original es Od ben David. Od ben David. Solo que se le quitan algunas letras. O se le quita la D. Entonces Ben se le quita la N, o B, y luego se le deja la D y se le quita Abid. Entonces, el nombre completo realmente es Od ben David, que significa todavía un hijo, y luego viene David, porque así fue cabal. Obed fue el padre de ¿quién? De Isaí, y Isaí fue el padre de David. O sea, todavía un hijo y después viene David. Fue un hombre profético. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, pero noten ustedes cómo Dios, cuando va a traer un notable a la tierra, usa mujeres estériles. Otro ejemplo, Ana. ¿Se acuerdan de Ana? Sí, Dios quería levantar a un juez, sacerdote y rey llamado Samuel, que fue un notable hombre de fe en el Antiguo Testamento, y escogió a una mujer estéril llamada Ana. No se da el nombre de ella, pero la mamá de Sansón, ¿se acuerdan? La esposa de Manoa era estéril también, ¿verdad? Y Dios la usó para traer a este mundo al poderoso Sansón. Amén. Y por supuesto, en este caso estamos hablando de Elizabeth. Ella era estéril y Dios la tomó en cuenta para traer a lo que Cristo dijo, que no había habido un hombre nacido de mujer mayor que Juan el Bautista. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así es de que, en cierto sentido, hermanos, la esterilidad es una bendición, ¿o no? O digámoslo de otra manera mejor. Dios puede cambiar la maldición en bendición, ¿verdad? Puede cambiar la esterilidad, ¿verdad?, en algo fructífero. Alabado sea el nombre de Dios. Esa es la bendición entonces, de que la fertilidad viene después de la esterilidad. Parece que es un principio bíblico, ¿verdad? Un principio bíblico que la fertilidad viene después de la esterilidad. Gloria sea el nombre del Señor. Y vamos a probarlo con Isaías capítulo 54, versículo 1. Mire qué versículo más interesante. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Amén. Hay una promesa hermosa allí para la estéril. Gloria a Dios. Así es de que si su vida espiritual ha sido una vida estéril hasta este punto, no pierda la esperanza. Amén. No pierda la fe. No pierda la confianza. Alabado sea el nombre del Señor. Les voy a decir algo más de esto. Fíjese que la línea justa siempre da fruto en la segunda generación. O sea, la línea del espíritu siempre da fruto en la segunda generación. La de la carne la da en la primera generación. O sea que la carne es más fructífera que el espíritu al principio. No sé si me captan. Amén.
Pero la carne da fruto antes que el espíritu. Por eso mira usted muchas veces que personas que nada que ver con Dios, se les mira como que están dando fruto. Pero es puro fruto de la carne, hermanos. Amén. Amén. Mira, ¿quién nació primero? ¿Ismael o Isaac? Ismael. ¿Cuántos hijos tuvo Ismael? 12. Después, ¿quién nació después? Isaac. ¿Cuántos hijos tuvo Isaac? No. 2. Los 12 le vinieron hasta la segunda generación. ¿Verdad? ¿Entiende? Hasta de Jacob le parecieron los 12. O sea, a Ismael le nació en la primera generación los 12. A Isaac le nacieron hasta la segunda generación los 12. Porque siempre la carne da fruto antes que el espíritu. Cuidado con eso, ¿verdad? Y no nos dejemos engañar. Amén. Pensando de que algunas personas están dando fruto antes que otras y estas son más carnales que las otras que son espirituales. Porque siempre la carne se adelanta. Amén. Bueno, sigamos adelante. Y vayamos ahora a los versículos 8 al 10. 8 al 10. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. 3 cosas importantes quiero resaltar acá de esta porción. Primero, Zacarías estaba siendo fiel en su ministerio. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Él estaba siendo fiel en su ministerio, estaba cumpliendo la labor que el Señor le había encomendado. Y hermanos, Dios honró su fidelidad. Y él logró tener un encuentro con el ángel de Dios cuando él estaba cumpliendo con su función. Solo permítame imaginar, ¿qué hubiera pasado con Zacarías? ¿Qué hubiera pasado con Elizabeth? ¿Qué hubiera pasado con Juan el Bautista? ¿Qué hubiera pasado con Jesús? O la presentación de Jesús a la nación de Israel como el Cordero de Dios. Si Zacarías hubiera sido infiel a su cargo, ¿qué hubiera pasado? Que no hubiera llegado. ¿Entienden? Amén, hermanos. Pero gloria a Dios, Zacarías fue fiel. Fue fiel. Amén. Aquí en Iglesia Cristiana tratamos de imitar esto, porque en el cuerpo de diáconos y servidores cada grupo sirve 2 semanas. 2 semanas, ¿verdad? Y hay algunos que son fieles y otros que no son fieles. Sí, faltan a sus turnos. Pero digo yo, hermano, Dios honra la fidelidad. Honra la fidelidad, porque aquí vemos que Zacarías fue fiel y mire, un ángel de Dios se le presentó. Tuvo un encuentro extraordinario con un ángel del Señor. Aleluya. Cuando somos fieles en lo que Dios nos ha encomendado, tenemos la posibilidad de tener encuentros sobrenaturales con el Señor. Por ejemplo, otro ejemplo, mientras Moisés era fiel en pastorear las ovejas de Jetro, su suegro, ¿se recuerdan? En el desierto, Dios se le apareció en una zarza ardiendo. ¿Pero qué estaba haciendo Moisés? Pastoreando las ovejas de su suegro, fielmente. Gloria a Dios. Mientras Gedeón
escondía el grano de sus cosechas para que los madianitas no se lo robaran. El ángel de Jehová se le apareció. Amén. Y le dio el mandato, la orden: tú vas a libertar a tu pueblo, Israel. Y así, hermanos, el tiempo nos faltaría para señalar muchos ejemplos más. Pero el punto es que debemos ser fieles en aquello en lo que el Señor nos ha puesto a trabajar. Amén. Porque puede ser que en el ejercicio de nuestras labores Dios se encuentre con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ay, de veras es poderoso esto, ¿verdad, hermanos? Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Bueno, otro detallito. Zacarías estaba ofreciendo el incienso. Dice: conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Y entrando en el santuario del Señor. Este era el mismo incienso que Moisés mencionó en Éxodo capítulo 30, versos 34 y 35. Pongan cuidado a esto. Este era el incienso que Zacarías estaba ofreciendo, estaba quemando delante de Dios. El incienso que se menciona en Éxodo 30, 34 y 35. Miremos lo que dice. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Ese era el incienso que Dios había pedido, y ese era el incienso que Zacarías estaba quemando, ofreciendo en el santuario en esa ocasión. Amén. Ahora, estas especias hablan acerca de la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente de la vida de oración que nosotros debemos desarrollar. Porque el incienso, entre otras cosas, nos habla de la oración. Ya sabía usted eso, ¿verdad? Que el incienso es un tipo de la oración. Amén. Hay muchos versículos, ¿verdad?, que nos dicen: suba mi oración como el incienso. Y las oraciones son unidas, o el incienso se une a las oraciones de los santos. Y hay muchos versículos. Bueno, pero note usted, aquí está hablando acerca de la oración en la vida del Señor Jesús, y obviamente acerca de la oración en nuestra vida. ¿Cuántos elementos tiene este incienso? 4. Y sabe que la oración de Cristo tenía estos 4 ingredientes. Y nuestra oración, para que sea una oración eficaz, debe tener estos 4 ingredientes. Veamos cuáles son. Primero, estacte, que es lo mismo que mirra. Es lo mismo. Y el estacte o la mirra nos habla de mansedumbre. Y hermanos, las oraciones de Cristo estaban matizadas de mansedumbre. Y para que su oración sea realmente eficaz, debe estar matizada de mansedumbre. ¿Cuál era el siguiente ingrediente? Uña aromática. Uña aromática. Este ingrediente representa la entrega de su vida física y su fortaleza en oración, como se vio en Getsemaní, cuando de su frente caían grandes gotas de sangre, según Lucas 22:44. ¿Verdad? Fíjense que para la uña aromática
era arrancada de un ser vivo. Pero cuando se le arrancaba la uña, era una parte de su cuerpo. Cuando se le arrancaba la uña, esa partecita moría. Por eso habla de muerte. Y en la oración, en la oración de Cristo vemos que Él prácticamente entregaba la vida cuando Él oraba. Y realmente la oración eficaz en la vida del creyente también es cuando uno derrama su vida y pone su vida y muere a muchas cosas en la oración. El tercer ingrediente era el gálbano aromático. Y esto simboliza las lágrimas que derramaba el Señor Jesucristo en oración, según Hebreos 5:7. Él en los días de su carne ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. El gálbano aromático nos habla de lágrimas. Primero porque se sacaba de un árbol y la forma de la resina esa era como lágrimas. Pero además de eso, cuando eso se deshacía así, causaba un impacto en los ojos que hacía llorar a la gente. Entonces nos habla de lágrimas. Y eso debe haber en la oración. Y luego el cuarto ingrediente es el incienso puro. Y el incienso, pues, en la Biblia también nos habla de la fe. No solo de la oración, pero también de la fe. El incienso puro nos habla de la fe. Y la oración también, para que sea poderosa, debe ser hecha con fe. Cristo la hacía y nosotros también debemos hacerla de esta manera. Bueno, eso es tipología. Pero Zacarías estaba ofreciendo ese incienso en el templo cuando el ángel del Señor se le apareció. Muy interesante. Él estaba siendo fiel, ejerciendo su ministerio, cumpliendo con su trabajo, con su labor. Amén. Ahora viene un comentario interesante. Y toda la multitud del pueblo, ¿qué estaba haciendo, hermanos? Perdonen. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. O sea, al mismo tiempo, cuando Zacarías estaba dentro ejerciendo su ministerio, había un pueblo que estaba afuera orando por él. Orando por él. Y de aquí, sin querer exagerar el significado de estas palabras, debemos entender que existe una verdad muy importante que no debemos pasar por alto y que no debemos descuidar. En toda la Biblia encontramos la idea de que los líderes no podemos llevar a cabo nuestras tareas sin la ayuda de los demás. Sin que haya más allá de nosotros o fuera de nosotros gente que esté orando por nosotros. Necesitamos que el pueblo ore por nosotros. Dicen amén. Mientras Zacarías estaba ministrando, el pueblo estaba afuera orando. Gloria a Dios. Leí hace algún tiempo que el señor Moody visitó al señor Spurgeon en Inglaterra. Y cuando llegó, él estaba impresionado por lo que se oía del ministerio del señor Spurgeon. Y entonces, si el señor Moody quería conocer el secreto, ¿qué pasaba? Y llegó ahí y habían como 3,000 personas en el auditorium arriba, en el culto. Un culto tremendo, extraordinario, poderosísimo. Cuando el señor Spurgeon se paraba en un púlpito así bien alto que ellos usaban en ese entonces, era una unción tremenda, poderosa. Muchas almas viniendo a los pies de Cristo y aquel fuego encendido.
Cuando terminó el servicio, el señor Moody se acercó al señor Spurgeon y le dijo: señor Spurgeon, perdone, ¿cuál es el secreto de tanta unción, de tanta bendición, de tantos resultados aquí en sus servicios? Y el señor Spurgeon le dijo, no le contestó nada, le dijo: acompáñame por favor. Y descendieron al sótano. Y cuando llegaron, habían otras 3,000 personas de rodillas en el sótano. Y le dijo: ese es el secreto de la victoria de allá arriba. Amén. Ese es el secreto. Amén. Que haya gente orando mientras Él está ministrando arriba. Amén. Gloria al Señor. Aprendamos esto entonces y pidamos ayuda. Si somos pastores, líderes, pidamos ayuda al pueblo que ore por nosotros. Y si somos miembros, apoyemos a los ministros con nuestra oración también. Amén. Esto lo vemos en Pablo cuando escribe a los Romanos capítulo 15, versos 30 y 31. Mire lo que dice Romanos capítulo 15, versos 30 y 31. Dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio, ay Dios, a los santos en Jerusalén sea acepta. Pablo pedía oración a los hermanos. Miremos también 2 de Corintios capítulo 1 verso 11. Dice Pablo, 2 de Corintios 1:11: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Miremos también Efesios capítulo 6, versículos 18 y 19. Dice Pablo a los Efesios: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, por favor, por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Oren por mí, hermanos. Amén. Colosenses 4, 3 y 4. Dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Hermanos, necesitamos tener un grupo de guerreros de oración que nos rodeen y que nos sostengan en todo tiempo, porque nadie vive para sí. Nadie es autosuficiente en la tarea o para la tarea a la cual ha sido llamado. ¿Entendemos? Bueno, sigamos adelante. Vamos a capítulo 1, verso 11 y 12 de Lucas. Regresemos a Lucas. Dice: y se le apareció un ángel del Señor a Zacarías. Se le apareció allá adentro. Mire, qué tremendo. Puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Amén. Oigan, por favor, los tiempos que aparentemente para la oración son muy importantes para Dios y muy beneficiosos para nosotros mismos, se puede ver en este pasaje. Cómo los tiempos de oración son muy importantes para Dios y para nosotros mismos. Esa verdad se puede ver
en este pasaje de la Escritura. Podemos llegar a tener experiencias sobrenaturales cuando somos fieles en la oración. El pastor Bailey, no sé si en este libro o en algún otro, pero él cuenta una visión que tuvo en cierta ocasión. Él vio al Señor levantado en alto, sobre la tierra, ahí arriba, muy arriba. Luego vio a un grupo de hijos suyos orando aquí en la tierra. Y dice que cuando eso sucedía, el Señor se levantó de su trono y él descendió para moverse y caminar en medio del grupo que estaba orando en la tierra. Y esto es así, amén. Cuando hay un pueblo que ora, el Señor se levanta y lo visita. En este caso, el Señor envió a su ángel para visitar a Zacarías. Y Zacarías se turbó en gran manera y se llenó de temor. Esto se parece a lo que le sucedió a Daniel, capítulo 8, verso 8 al 12. Se parece a lo que le pasó a Daniel. Leamos ese pasaje de Daniel. Dice aquí Daniel: quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó y me hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Dicen amén. ¿Sabe usted? El mismo ángel, Gabriel, que se le había aparecido a Daniel, fue el que se le apareció a Zacarías. Gloria al Señor para siempre. Pero ¿qué estaba haciendo Daniel cuando Gabriel lo visitó? 21 días de ayuno, orando y ayunando. ¿Y qué estaba haciendo Zacarías cuando el ángel lo visitó? Ofreciendo el incienso, que nos habla de la oración. Hermanos, cuán importante es orar. Bendito sea el nombre de Dios. Debemos entonces aprender de Zacarías aquí y de lo que Lucas escribe, la importancia de la oración. Y no está de más decirles, ustedes seguramente ya lo saben, que la iglesia al principio, digamos la iglesia en el libro de los Hechos, la vemos con una visitación angélica extraordinaria, ¿verdad? Muchos ángeles apareciéndoseles a los apóstoles y a la iglesia al principio. Y sabemos que en el fin la visitación angélica se incrementará. De manera que si nosotros somos hombres y mujeres de oración y si somos fieles en el ejercicio de nuestro ministerio, no va a ser raro ni extraño que seamos visitados por los ángeles de Dios. Bueno, vayamos a los versículos 13 al 20 de Lucas 1. Vamos avanzando. Dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre
Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo entonces Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Varias cosas aquí, señalemos. Primero, los ángeles de Dios son siempre amables, siempre amables. Ellos son ministros enviados desde el trono de Dios para cuidar a todos aquellos que somos herederos de la salvación. Eso lo dice Hebreos 1:14. Y por lo general son enviados para calmar nuestros temores y tranquilizarnos en situaciones especiales. Aquí Gabriel calma a Zacarías diciéndole: no temas, tu oración ha sido oída. Con estas palabras, o por estas palabras, entendemos que Zacarías y Elizabeth habían orado mucho por un hijo. Ahora pues, esa oración estaba siendo contestada. Y es interesante que el ángel le diera a Zacarías el nombre del hijo, porque le dijo: llamará su nombre Juan. Juan. Antes, imagínense, antes de que fuera concebido, ya se le había puesto nombre. Y en las escrituras encontramos por lo menos a 4 personas a quienes se les pone nombre antes de su nacimiento. ¿Recuerdan ustedes alguna de ellas? Por lo menos 4 personas. Primero, Josías. ¿Se acuerda del rey Josías? Rey de Judá. A él se le dio nombre antes que naciera. Muchos años antes que naciera ya se hablaba de él por su nombre. Primer libro de Reyes 13:2. Josías. Otro rey que aparentemente era inconverso, pero yo tengo mis sospechas de que ese hombre se convirtió al Señor. Ciro, el rey de Persia. También, ¿verdad? Unos 150 años de su nacimiento ya se hablaba de él por su nombre. Isaías 44:28. Bueno, Juan el Bautista es el tercer hombre que antes de su nacimiento ya se le había puesto nombre. ¿Verdad? Aquí en Lucas 1:13. Y una pregunta muy fácil para todos: ¿cuál es el cuarto hombre? Jesús. Jesús, antes de su nacimiento, ya llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, entonces, el mensaje del ángel a Zacarías continuó diciendo: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Le dice a Zacarías: vas a tener gozo, vas a tener alegría, y sabes que muchos se van a alegrar del nacimiento de tu hijo. En Malaquías capítulo 3 versículo 1, Dios había prometido un mensajero que prepararía el camino al Señor para su primera venida. Ahí dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí,
y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí que viene, ha dicho Jehová. Pero noten, he aquí yo envío mi mensajero, que preparará el camino para la llegada del Mesías. ¿Quién era ese mensajero? Juan el Bautista. Aleluya. Durante toda su vida, muchos creyentes de Israel habían esperado y anhelado la manifestación del poder y la gloria de Dios a través de su Mesías. Y esto había llegado. El tiempo estaba llegando ya. Porque ahí estaba apareciendo ya el mensajero que prepararía el camino para la venida del Mesías, en su primera venida. Bueno, el ángel continúa diciéndole a Zacarías, hablando de Juan el Bautista, de su hijito, le dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Al leer estas palabras, debemos recordar lo que nuestro Señor Jesucristo dijo acerca de Juan el Bautista en Lucas 7:28. Él dijo: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Amén. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. La grandeza de Juan el Bautista es mencionada por el ángel y por el Señor Jesucristo. Realmente, hermanos, Juan estuvo al nivel de Moisés, al nivel de Elías y de todos los notables profetas del Antiguo Testamento. Amén. Algunas razones para su grandeza. ¿Por qué Juan el Bautista fue grande? Primero, porque guardó el voto de nazareato durante toda su vida. ¿Están conmigo? Guardó el voto del nazareato durante toda su vida. Escuche, él fue fiel hasta la muerte. Usted ya sabía cuál es el voto del nazareato, ¿verdad? Que no se cortaba el cabello, que no bebía vino ni sidra. Un pacto con Dios. Y sabe, él fue nazareo desde que hizo el pacto hasta su muerte. Fiel hasta la muerte. Hubo otro hombre que fue también nazareo, pero fue infiel. ¿Quién fue ese otro? Sansón. Ahí vemos los dos. El nazareo fiel y el nazareo infiel. Amén. Gloria a Dios. Y en cierto sentido nosotros hemos hecho un pacto con Dios también. Quiera Dios que seamos fieles hasta la muerte. Gloria a Dios. Bueno, sigamos adelante. El ángel continúa diciéndole acerca de Juan el Bautista: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia a los justos, y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es importante que entendamos que el mismo manto, porque muchos se han confundido, y yo creo que en el principio se confundieron un poco también los religiosos. Y algunos están confundidos también hasta nuestros días en algunos lugares. Pero es importante que entendamos que Juan el Bautista no era Elías físicamente, pero Juan el Bautista tenía la misma unción que tenía Elías. Por eso es identificado con él. Bendito sea Dios para siempre. Porque cuando fueron con Juan el Bautista y le preguntaron: ¿eres tú Elías? Él dijo: no, yo no soy Elías.
yo no soy Elías. Sin embargo, Cristo dijo, y si queréis recibirlo, este es el Elías que había de venir. Entonces parece que hay confusión. Pero lo que estaba diciendo es que la unción de Elías estaba sobre Juan el Bautista. El mismo manto, el mismo ministerio, realmente la misma labor que hizo Elías en el antiguo tiempo era la que él estaba haciendo en ese tiempo. Y bueno, quizás la misma labor que Elías va a volver a venir a hacer en los últimos días es la que Juan hizo con el pueblo de Israel, porque Elías sí tiene que venir una vez más, porque es uno de los dos testigos que vendrá al fin. Amén. Bueno, sigamos adelante. Zacarías cuestiona la promesa del ángel. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Aquí vemos una cosa interesante, hermanos. Zacarías había escuchado la palabra de Dios a través del ángel. Pero Zacarías no recibió con fe la palabra que oyó. Zacarías no habló con la fe del padre Abraham, quien también estaba ya entrado en años cuando Dios le prometió darle un hijo. Zacarías dudó un poco, dijo: ¿cómo será esto? ¿En qué conoceré si yo soy viejo y mi mujer también? Por ese motivo el ángel, aunque muy amablemente, pero lo reprendió y le dijo: ¿sabes qué? Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Qué tremendo. O sea, no era un ángel de la tropa, era uno de los principales ángeles de Dios. Yo soy Gabriel, le dijo, que estoy delante de Dios siempre. Amén. Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Muy bien, miremos aquí algo que nos puede ayudar. La afirmación de Gabriel en cuanto a que estaba delante de Dios indica la dignidad de su jerarquía. Dios no creó a todos los ángeles iguales. Existen ángeles pequeños que están a cargo del cuidado, por ejemplo, de los niños, mientras que también existen ángeles poderosos, mayores en estatura y majestad, quienes se ocupan muchas veces del cuidado de naciones. Entonces hay ángeles que cuidan niños, hay ángeles que cuidan naciones. Entonces hay niveles de jerarquía en los ángeles. No todos fueron creados iguales. Gabriel y Miguel están al mismo nivel en el reino de los arcángeles. Son dos de los ángeles más grandes, los más grandes, creo yo. Miguel y Gabriel. ¿Y se acuerdan que había otro ahí entre ellos? Luzbel. Luzbel estaba ahí en la mera cúpula, hermanos. Ahí con Gabriel, ahí con Miguel, ahí estaba Luzbel. Y bueno, y a mi juicio, al leer sobre este personaje, me doy cuenta como que él tenía hasta ciertos privilegios un poquito más elevados que los otros, ¿verdad? Eso fue lo que lo llevó a la soberbia, lo llevó al orgullo y a la rebelión, y posteriormente a la caída y a la destrucción. Ahora, Gabriel fue enviado en esa ocasión a Zacarías, pero también Gabriel ha sido enviado para dar grandes revelaciones. Una de esas grandes revelaciones pues se las vino a dar a Daniel, y cuando estudiemos Daniel seguramente vamos a ver eso. Amén. Por lo tanto, sinceramente era un honor para Zacarías que un ángel como Gabriel lo visitara. ¿Verdad que sí?
Imagínense a quién le mandó el Señor, pues. No le mandó a un angelito chiquito, sino que le mandó a uno de sus generales de allá arriba. Amén. Entonces, realmente Zacarías debió haber recibido el mensaje con un corazón lleno de fe, pero como no lo hizo así, fue reprendido por el ángel, quien le dijo: te vas a quedar mudo hasta que todo esto se cumpla. Esto nos deja una lección a nosotros. Es muy delicado no tener un corazón creyente cuando Dios habla. Esto fue la causa por la cual Israel tampoco entró a la tierra prometida, porque ellos no creyeron. Sin embargo, cuando Dios le dio la promesa a Abraham de el hijo, aún siendo viejo, Romanos 4:20 dice, mire lo que dice Romanos 4:20. ¿Qué diferencia? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esto lo hizo Abraham. Y nosotros somos llamados hijos de Abraham. Por lo tanto, debemos creer cuando Dios nos hable. Amén. Bueno, vayamos a los versículos 21 al 25. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar. Y comprendiendo que había visto visión en el santuario, comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. El encuentro entre Zacarías y el ángel seguramente duró bastante tiempo, porque el pueblo, al ver que él se demoraba, comenzó a preocuparse. Bueno, más cuando salió era obvio que había tenido una experiencia sobrenatural, porque salió sin poder hablar, solamente hacía señas. Luego, cumplido la idea que vemos aquí es que él terminó el tiempo de su turno. O sea, no, hermanos, mire, esto es muy interesante, muy interesante. Mire qué tremenda experiencia la que él había tenido. Pero asumamos, esto no está en la Biblia, solo déjenme imaginar. Asumamos que a él le faltaban sus 4 días para terminar su turno, ¿verdad? Pero tuvo la experiencia y pasó todo lo que pasó. ¿Qué hubiera hecho usted ya con esa experiencia? ¿Qué hubiera hecho yo con esa experiencia ya? Nos hubiéramos ido a la casa, ¿verdad? A contarle a todo el mundo. Pero no, Zacarías siguió ahí, siguió y cumplió. Aún después de esa tremenda experiencia, él cumplió con su ministerio, con su trabajo. Gloria al nombre del Señor. Luego, él se fue a su casa. Debemos aprender de esto, que cuando Dios nos visita, debemos seguir cumpliendo fielmente con el ministerio que nos ha encomendado. No debemos interrumpir nuestro ministerio, hermanos. Amén. Y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. El hecho de que fueran 5 meses no es sin importancia. Escuche, la tradición judía dice que una mujer embarazada puede aparecer en público después de su 3er mes. Sin embargo, Elizabeth lo hizo a los 5 meses.
El número 5 nos habla de gracia. Este niño que tenía en su vientre anunciaría la llegada de la gracia en la persona del Mesías. Había también en ella un sentido de gratitud por haberla visitado en su esterilidad, ya que desde el principio de los tiempos la mujer que no tenía hijos era considerada maldita. Además, la mujer tiene un deseo natural dado por Dios de tener hijos. Ella pues estaba muy agradecida que aún en su ancianidad Dios le hubiese dado un hijo, y lo expresa con sus propias palabras diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta de entre los hombres. Sigamos adelante a los versículos 26 al 38. Aquí encontramos la visita del ángel a otra mujer, a María, la Virgen. Amén. Miremos primero los versos 26 al 27. Dice: al sexto mes, o sea, ya Elizabeth tenía 6 meses de estar embarazada. Al sexto mes, otra vez, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Galilea abarcaba una región en el norte de Israel que en términos generales era parte de la herencia de la tribu de Neftalí. Ahí arriba estaba comprendida desde Samaria en el sur hasta la frontera del Líbano en el norte, y desde el monte del Carmelo aquí en el oeste del mar Mediterráneo hasta el río del Jordán en el este. En los días de Jesús, Galilea se encontraba poblada por gente de varias naciones a causa del exilio de los israelitas por la conquista de los asirios y eventualmente la llegada de las naciones que había conquistado ese imperio. Leamos segundo libro de Reyes 17:24. Segundo libro de Reyes 17:24 dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamad y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria y habitaron en sus ciudades. Samaria estaba aquí al sur, pero se cubrió también el territorio de Galilea que estaba hacia el norte. En Isaías capítulo 9, versículo 1, se habla de esta región de la siguiente manera. Mire lo que dice Isaías 9:1. Mas no habrá para siempre oscuridad para la que está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Note que ahí se le menciona como Galilea de los gentiles, porque el imperio asirio vino y no solo conquistó Samaria y metió gente impía en Samaria, sino que también a la región del norte, Galilea, y Galilea se convirtió también como en receptores de gente gentil. Amén. Ahora solo termino este pensamiento y nos vamos al receso. María estaba en ¿dónde? Nazaret, ciudad de Galilea. Ahí vivía María. Y Galilea pues era considerado un territorio así mezclado, ¿verdad? Mezclado. Por eso fue que cuando a Natanael le dijeron: hemos hallado al Mesías de Nazaret. En Juan 1:46 él se hizo una pregunta. Dijo:
de Nazaret puede salir algo de bueno? Él como conocía, él era un judío de pura sangre, ¿verdad? Entonces él conocía, de Nazaret puede salir algo de bueno, ¿verdad? Pero hermanos, el ángel fue enviado a una virgen llamada María, allí a Nazaret, y esto por supuesto era una confirmación de lo que dice Isaías 7:14. El Señor mismo os dará señal, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces ahí se está cumpliendo la profecía de Isaías. Quedémonos entonces acá viendo cómo el ángel está ahora, ya dejó la visitación a Elizabeth, ya pasó, ahora está el ángel visitando a María para anunciar la llegada de el Mesías.